Bien, iniciamos la segunda parte de esta entrevista y damos la bienvenida a la diputada Margarita Escobar, diputada de la fracción de Arena y también de la Comisión Económica de la Asamblea Legislativa. Diputada, ¿cómo está? Muy bien, qué gusto saludarla aquí. Igual. Pues hablando de este tema tan importante para los salvadoreños como es la protección de sus datos personales y habeas data. Por supuesto. De hecho, ustedes comienzan la discusión este día en la Asamblea Legislativa con el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor para poder ver qué elementos se pueden agregar a este anteproyecto de ley. Pero esto se enmarca, diputada, en un acuerdo migratorio que se ha conocido hace unos días entre el gobierno y Estados Unidos, que entre varios aspectos incluye también compartir información biométrica. Y sobre este punto me gustaría que viéramos una nota del programa 8 en Punto con invitadas como Marjorie Trigueros y Lilian Arrieta que se pronunciaron sobre este tema. Adelante. Existen datos tan sencillos como el nombre o la fotografía, pero están los biométricos. Ahí es donde la población se encuentra indefensa. El tema del acuerdo con Estados Unidos, que son parámetros físicos y fisiológicos, ¿verdad? Como el iris del ojo, la huella dactilar, la voz. Se considera que es única en cada persona. Para Lilian Arrieta, investigadora de FUSADES, los diputados deben aprobar una legislación. Y esto es absolutamente urgente que la aprobemos. Hace años que se está discutiendo en la Asamblea, o sea, hace más de 10 años que yo escucho de diferentes proyectos que han presentado diferentes partidos políticos. Cuando se obtiene el DUI o el pasaporte, el gobierno obtiene datos biométricos que se le entregan de forma voluntaria. Y tácitamente expresa su consentimiento al poner su pulgar, ¿verdad?, en el lector de huella digital y al permitir que le tomen una foto para ya sea su pasaporte o su DUI. Pero el gobierno tiene restricciones que cumplir con esos datos obtenidos. Ojo, eventualmente el gobierno puede utilizar todos los datos que tiene de los ciudadanos, por ejemplo, para sacar estadísticas. Sí, que son útiles, son de interés público, sí, pero sí, ahí tiene la obligación de hacer algo que todas las leyes mencionan, que es de anonimizar. Recientemente el gobierno salvadoreño firmó una serie de acuerdos con su similar de Estados Unidos, entre estos el compartir datos biométricos sin entrar en detalles. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya. Bien, sobre esto, diputada, ¿qué lectura hacen ustedes como fracción de Arena sobre este acuerdo que ha sido firmado entre el gobierno de El Salvador y Estados Unidos para compartir información biométrica, tal y como lo explicaban las invitadas del programa 8 en Punto, y las implicaciones que esto podría tener para los ciudadanos compartir su información? Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a la urgencia que nos están dando ahora para que aprobemos la Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data. No hay ningún otro proyecto presentado en la Asamblea Legislativa. Arena ha presentado un proyecto de ley y el FMLN ha presentado otro. Hoy comenzamos las discusiones formales para entregarle al país una ley de vanguardia sobre protección de datos personales y habeas data. También veo que el Instituto de Acceso a la Información Pública nos está urgiendo ahora a aprobar la ley y eso pues es bienvenido, que nosotros estamos en la dirección correcta de darle al país una nueva ley como la Ley de Comercio Electrónico que aprobamos la semana pasada. Acabo de escuchar al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública decir que la ley ya está en vigencia, que fue aprobada y que tiene falencias. Déjeme aclararle algo. La ley no está en vigencia, entrará en vigencia hasta dentro de un año, porque necesita la consolidación de la aplicación de la ley de firma electrónica que aprobamos hace 5 años y que hasta hoy el gobierno está implementando. Asimismo, esa ley va a requerir de la Ley de Protección de Datos Personales, que aunque no está directamente vinculada, es parte del mismo acervo. Y también necesitamos aprobar la Ley de Facturación Electrónica, que tiene que ver con comercio electrónico. De tal manera que quiero decirles, la ley no está vigente de comercio electrónico, la ley no tiene falacias porque es una ley marco y estará complementada por la Ley de Firma Electrónica, la Ley de Facturación Electrónica, la Ley de Protección de Datos Personales y habeas data, y felizmente hemos aprobado la Ley de Comercio Electrónico y Firma Electrónica. Este es un proceso. Lo segundo, que esos puntos estén entonces, digamos, hasta que aprobados, todo eso puede entrar esté en vigencia aprobado, esta ley. Okay. La ley tendrá una vacación de ley de un año. También debo decirles que lo que tiene que ver con títulos valores electrónicos, haremos y tenemos ya
un proyecto de ley especializado que lo estará viendo la Comisión Financiera. Es importante que yo aclare estos puntos porque de lo contrario se puede dar información incorrecta porque no se tiene la información disponible. Por eso yo hago esa aclaración. Diputada, en cuanto al acuerdo que me preguntó de la suscripción del acuerdo migratorio del gobierno salvadoreño con los Estados Unidos. Yo no conozco el contenido de ninguno de los 4 acuerdos, pero sí le puedo decir que la transmisión de datos personales internacionales sí está facultada en los principios generadores de cooperación. Estos principios tienen que garantizar que el país con quien se compartan los datos personales debe resguardarlos y tener sistemas de protección que eviten la proliferación de ese compartimiento de cooperación. De hecho, ustedes este punto lo incluyen en el anteproyecto de ley. Ese es uno de los... ¿Cómo se garantiza eso? Que se resguarden, de hecho, los datos personales de las personas en compartir información entre países. Existen tratados internacionales, existen resoluciones internacionales, se está avanzando en la implementación de los principios de la Unión Europea, que por cierto es la base de nuestro proyecto. Existe el Pacto de Derechos Civiles en su artículo 17, que ya da ciertas garantías a la protección de datos personales, y además el principio número 18 sobre las transferencias internacionales, que dicen lo siguiente, y creo que es importante que lo apuntemos. Como regla general, dice, podrán realizarse transferencias internacionales de datos de carácter personal cuando el Estado al que se transfieren dichos datos ofrezca cuando menos el nivel de protección previsto en los estándares internacionales. Eso es lo que hay que ver. Como yo no conozco lo que se ha firmado, asumo que esa precaución está tomada y que en este caso el gobierno de los Estados Unidos estará cumpliendo con los estándares internacionales de protección de datos personales, y también El Salvador. Sí, ahora bien, diputada, pero ¿qué dice la Constitución de la República sobre esto? Porque entiendo que los datos personales, digamos, están de alguna forma, tienen una actual protección constitucional y legal. Definitivamente los datos personales tienen que ver con todo aquello que identifique a una persona, y esos están protegidos por la Constitución. Es un derecho humano el proteger los datos personales. También están protegidos por la ley de acceso a la información pública, que delimita aquellos datos que están excluidos de la información pública. Yo escuchaba aquí al instituto en el tema con la Corte Suprema de Justicia sobre las informaciones de probidad. Una cosa es la información personal que se da en el marco del combate a la corrupción. Otra cosa es cuando una persona ha sido condenada por delitos de corrupción. Y ahí vemos que la Corte Suprema de Justicia tomó una postura diferente a la del Instituto de Acceso. Y eso es lo que hay que cuidar, esa línea gris entre lo que es público y lo que es privado. Y esto nos va a llevar a la discusión quién debe ser el ente rector de una ley especial sobre la protección de datos personales y habeas data. Y precisamente de lo que dice me parece muy interesante, porque ¿hasta dónde puede llegar la protección de datos personales cuando un funcionario, por ejemplo, es investigado por indicios de enriquecimiento ilícito? Para eso están los procedimientos judiciales. Estamos viendo cómo los tribunales están operando en ese sentido. Esta disposición tiene que estar, y está a la disposición del órgano judicial, que es donde se debe ventilar. Lo que tenemos que tener cuidado es que esa línea gris entre lo privado y lo público no se transgreda, y hay un gran debate internacional sobre esto. Así es de que lo que les garantizamos es que la ley que vamos a aprobar primeramente de manera consolidada, sólida, consultada con todos, va a ser de vanguardia, va a respetar los principios rectores del acceso a la información pública y también los principios rectores de la
protección de datos personales y habeas data. Diputada, más adelante vamos a ver detalles sobre el anteproyecto de ley que ustedes están proponiendo en la Asamblea, pero sobre este punto de probidad, ¿no sería esta ley o no se utilizaría esta ley como una especie de camisa de fuerza por parte de algunos funcionarios para no transparentar su finanzas? No, de ninguna manera. Todo lo que tiene que ver con probidad, corrupción, tiene su propia legislatura. Los funcionarios públicos estamos obligados a entregar nuestra declaración de probidad al ingreso de un periodo y a la salida de un periodo en la que usted ejerza una función pública. El problema es que algunos funcionarios prefieren pagar una multa de $600. Están violando la ley y deben someter sus declaraciones de probidad a la Corte Suprema de Justicia. Esa es una flagrante violación a la legislación que tiene que ver con esto. Lo mismo, independientemente si sea un funcionario de gobierno, órgano ejecutivo, un funcionario legislativo o del judicial. Tienen la obligación de cumplir la declaración de probidad. Bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar para conocer un poco más de este anteproyecto de ley que propone el Partido Arena sobre protección de datos personales y habeas data. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida. No nos cambie. Bien, estamos de regreso en la segunda parte de esta entrevista y nos acompaña en el estudio la diputada de Arena, Margarita Escobar, y estamos hablando sobre el anteproyecto de ley de datos personales que ha presentado, desde junio de este año ustedes presentaron como fracción de Arena para discutir sobre este anteproyecto de ley que de hecho ahora reciben a varias instituciones, a la Defensoría del Consumidor y al Instituto de Acceso a la Información Pública que acaba de estar con nosotros. Al señor secretario de Innovación y Tecnología, al Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Defensoría del Consumidor. Y luego tendremos aproximadamente de aquí hasta final de año, invitaremos aproximadamente a unas 40 entidades públicas y privadas a dar su opinión sobre la ley de protección de datos personales. Formaremos un grupo técnico y esperamos entregarle al país una buena ley de protección de datos y habeas data a principios del próximo año. Quiero decirles que por ahí anda recorriendo un eslogan que la protección de datos es el petróleo del siglo XXI. Yo no comparto para nada ese eslogan y le digo por qué. Los datos personales no están para hacer negocios de nadie, ni públicos ni privados. Y es un error estarlo viendo desde el punto de vista así, con esa asimetría del petróleo. Es una frase acuñada en el exterior, pero aquí en El Salvador quiero dejarlo muy claro. La protección de datos personales pertenecen a los ciudadanos y estaré muy atenta a que no se introduzcan iniciativas que hagan de los datos personales una cajita de petróleo. Diputada, ¿cuáles son los ejes centrales de este anteproyecto de ley? ¿Cómo se resguardan los datos personales de los ciudadanos y de quién y de qué? Debe haber aquí en todo esto, primero déjenme decirles que no estamos inventando el agua tibia. El Salvador ha llegado tarde, pero estamos llegando con una agenda muy agresiva. Por cierto, hoy voy a presentar un nuevo proyecto de inclusión digital universal o acceso a Internet universal. Eso es en primer lugar. Internet es un derecho humano. Lo que pasa es que nosotros en El Salvador estamos muy rezagados con el derecho de tecnologías. Por eso tenemos un plan que estamos impulsando. Por eso hoy va a llegar el secretario de Innovación y Tecnología, con quien he compartido ya la visión del gobierno y la necesidad de regular esto, porque esto es una cosa de país. Invitamos a todas las organizaciones. ¿Qué tiene la ley? Tiene protección de los derechos ARCO, que se conocen como los derechos ARCO, que es el derecho, primero, datos personales, todo aquello que me identifique, sus datos biométricos, todo lo que me identifique, sus gustos, etcétera. Los derechos ARCO están consagrados en casi todas las legislaciones, que quiere decir el derecho a acceso, el derecho a rectificación, el derecho a cancelación, el derecho a oposición de mis derechos, y hay un derecho que se llama el derecho al olvido. Quiere decir que si una persona hace 20 años cometió algo y eso todavía continúa como la noticia principal
de los buscadores como Google, esa persona tiene derecho a que le rectifiquen porque le está dañando su reputación o su honor o su imagen, y en muchos casos pues ya hay casos en los tribunales, por ejemplo en los tribunales europeos, de ciudadanos cuyos buscadores todavía seguían proyectando información de ellos que ya habían resuelto y que había sucedido hace 20 o 30 años. Esto se trata entonces al final. ¿Cómo se resguarda? Pues hay mecanismos, va a haber tipificaciones, va a haber sanciones y va a haber una entidad encargada de velar por esto. ¿Cuál será? No lo sé. El proyecto de Arena presenta que sea la Defensoría del Consumidor, pero francamente, dándole una segunda revisada a esto, no es un tema solo del consumidor y nosotros vamos a estar muy abiertos a reconsiderar esa propuesta. Esta es una propuesta de una ley muy una posibilidad compleja. abierta de que el Instituto de Acceso a la Información Pública sea el ente rector? Porque bueno, ya lo decían ellos hace algunos minutos, que ellos deberían ser el ente rector no solamente por tener experiencia y varias resoluciones en el tema de datos personales, sino que también por la independencia y la autonomía que tiene esta institución. Aquí hay dos puntos. Ente rector no va a haber hasta que exista la ley que va a designar quién es el ente rector de la defensa y protección de los datos personales y habeas data. Eso es bien importante. La ley del Instituto de Acceso a la Información Pública tiene 4 artículos o 5 artículos relacionados a la protección de datos personales, pero no le atribuye como ente rector al instituto la protección de los datos personales. Esa sin duda va a ser una de las discusiones más grandes. Yo he conversado con el presidente y con los comisionados del instituto sobre la visión de ellos, que consideran que ellos deberían ser, pero esto va para una discusión a nivel nacional. Hay otros que piensan que por la importancia que tiene esto debe ser una institución autónoma, una institución que se especialice únicamente en la protección de datos personales. Hay otros que están pensando en quien maneja los datos personales completos, que es el Registro Nacional de las Personas Naturales. O sea que esta sí va a ser una de las discusiones más serias que vamos a tener. Sin duda, la ponencia o la postura del Instituto de Acceso a la Información Pública será muy tomada en cuenta. Lo que yo no puedo hacer en este momento es prever cuál va a ser el resultado final de esta discusión, pero hay varias opciones. A ver, de estos 2 anteproyectos que están en la Asamblea Legislativa, entre la fracción de Arena y el FMLN, ¿cuáles son las diferencias fundamentales que tiene? Pero me gustaría que viéramos unas publicaciones de varios periódicos en ese sentido, si las tenemos listas, por favor, para poder establecer estas diferencias, es decir, qué proponen, qué plantean los proyectos de ley. La propuesta de Arena dice: permite la transferencia de datos personales entre países u organismos internacionales que proporcionen niveles de protección adecuados de acuerdo a estándares de esta ley o el derecho internacional. Reconoce la Defensoría del Consumidor y no al Instituto de Acceso a la Información Pública como la institución encargada de difundir el derecho a la protección de datos personales e investigar posibles... tenemos la propuesta de ley del partido FMLN. El proyecto del FMLN prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organizaciones internacionales que no proporcionen niveles de protección con estándares del derecho internacional. No se podrán crear bases de datos que contengan datos personales. También en las sanciones hay una diferencia. Ustedes proponen que sean un máximo de 50 salarios mínimos y el FMLN un máximo de 200 salarios mínimos. Lo interesante de esto es que con respecto a la transmisión de datos personales a otros países, las 2 propuestas dicen lo mismo, lo único que nosotros lo decimos de manera positiva. Se permite siempre y cuando cumpla con los parámetros del derecho internacional. La del FMLN dice al revés: no se permite si no cumple con los estándares internacionales. Al final estamos hablando de lo mismo. Y dado este acuerdo que ha firmado el gobierno con Estados Unidos, ¿van a ajustar ustedes ese punto para que, digamos, no exista una especie de vacío y se puedan proteger los datos de las personas? Lo que yo creo es que sea que quede la reacción que nosotros proponemos en que se permite siempre y cuando esté apegado a los principios internacionales de protección de datos personales. Se está trabajando una ley internacional, Europa tiene un gran debate, la ley nuestra está basada en los estándares europeos, que son los más avanzados. Eso es lo que va a regular este otro acuerdo. Los acuerdos bilaterales que firme el gobierno salvadoreño con terceros países sobre protección de datos, de todas maneras ya están regulados con o sin ley, porque deben apegarse a la protección
que dé el tercer país con quienes se esté compartiendo la información personal, la protección que ese país da debe estar de acuerdo a los estándares internacionales. Y yo tengo que pensar que en el acuerdo firmado entre el gobierno salvadoreño y el gobierno de los Estados Unidos, eso está garantizado y que los Estados Unidos obviamente no brindarán niveles de protección menores a los que damos en El Salvador. ¿Y si no está garantizado eso? Debe estar garantizado. Y a mí me costaría pensar que no lo estén. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie. Bien, continuamos. Estamos hablando sobre el anteproyecto de ley de protección de datos personales que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa. En el estudio está con nosotros la diputada del Partido Arena, Margarita Escobar, y también sumamos a este análisis a Iris Palma de Rojas. Damos la bienvenida a Iris en un enlace vía Skype. Ella es economista y también fue presidenta de la Cámara Salvadoreña de Tecnologías. Iris, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, muy buenos días a todos por invitarme a este debate. Iris, gracias por sumarse a este análisis sobre el proyecto de datos personales que se está discutiendo actualmente en el país y que es importante, sobre todo en el marco de un acuerdo migratorio donde habla de compartir información biométrica entre Estados Unidos y también El Salvador. ¿Cuáles son los vacíos actualmente que tiene el país en cuanto a protección de datos personales, Iris? Bueno, tenemos que partir sabiendo de que en este momento de la era digital, en el momento donde el intercambio de información, los nuevos negocios, etcétera, están generando nuevos modelos y nuevas formas de relacionarnos entre las personas, la protección de datos se ha convertido en una pieza clave para poder incentivar la economía digital, el gobierno electrónico y, por supuesto, estas relaciones fronterizas que se dan. Una de las grandes luchas que muchos hemos tenido por muchos años alrededor del tema es que la protección de datos siempre ha estado dispersa en diversas leyes. Muchas veces se dice que no tenemos nada que nos proteja de datos personales, pero realmente existen muchas leyes. La ley del Instituto de Acceso a Información Pública, la ley, la ley de datos de protección, las reformas que había ahorita, las propuestas que había ahorita, la ley de protección de datos, etcétera. Los vacíos que existen realmente es que hemos tenido la protección de datos muy dispersa. La ley de firma electrónica, por ejemplo, ya menciona la protección de datos en el artículo 5. El acceso a información pública también menciona los datos personales y la protección que se le dará en el tratamiento de las instituciones, pero no existe una ley marco que nos permita generar o englobar esto y especialmente hacerlo flexible ante los nuevos retos de la tecnología. Por eso es que en este momento que tenemos ya una ley de comercio electrónico aprobada por la Asamblea Legislativa en discusión del Ejecutivo, la protección de datos se convierte en un tema clave, porque no podemos seguirlo teniendo disperso por todos lados, sino que necesitamos una ley robusta, así como ha pasado aquí en muchos países, que nos permita no solo poner en marcha muchos de los proyectos que tiene el Ejecutivo, expedientes electrónicos, etcétera, sino también nos permita estimular negocios y protegernos o tener un parámetro marco alrededor del cual podamos cubrir estas situaciones que se dan, por ejemplo, como en los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. Iris, y de cara a la ciudadanía, ¿por qué es importante que el país cuente con una ley de protección de datos personales? Porque la gente se puede preguntar en qué me beneficia a mí o en qué me afecta a mí. Yo creo que es importante, digamos, aclarar este punto. Sí. Totalmente. Mire, la ley de protección de datos, o mejor dicho, la protección de datos como un instrumento de generación de desarrollo económico y social es importante porque nos permite no solo protegernos ante una economía digital donde los datos navegan de una forma mucho más rápida de lo que pensábamos hace anteriormente. Es decir, cuando yo llenaba un formulario a mano para que esto llegara a diversos medios, podía ser realmente
pasar mucho tiempo. Sin embargo, con la tecnología esto es hiper rápido, esto es hiper conectado. Por eso que la protección de datos nos permite a los ciudadanos generarnos protección ante desarrollo de nuevos negocios, es decir, cómo se está tratando mis datos para generar negocios, para generar nuevas formas de relaciones. Me permite también saber cuál es mi marco sobre el cual puedo generar esta innovación en negocios, pero que al mismo tiempo no viole ciertos recursos, ciertos aspectos propios de las personas. Por el otro lado, me permite mantener el sentido de privacidad, de seguridad, y el no reconocerme individualmente, y esto evitar, por supuesto, temas de discriminación, etcétera. Y por el otro lado, también es muy importante para los ciudadanos la protección de datos, porque a medida que surgen nuevos servicios, no solo en el sector público, sino en el sector privado, que se basan en el tratamiento de datos para poder generar vinculaciones económicas especialmente y sociales, los datos personales se convierten en ese nuevo petróleo, ¿no? Y los datos en general, de hecho no solo los personales, sino los datos en general, en ese nuevo petróleo que genera crecimiento. Entonces, para los ciudadanos, ahora más que nunca, creo que se ha convertido no solo en un tema que está en la mesa política y en la mesa social, sino también nos damos cuenta que entre más avanzamos en medida tecnológica, entre más avanzamos en medida de innovación, entre más el gobierno impulsa servicios públicos automatizados, la protección de datos se convierte en una piedra angular que definitivamente va a poder cimentar el buen éxito de muchos de estos proyectos. Iris, muchas gracias por su aporte a este tema tan interesante sobre la protección de datos personales. Pase buen día, muchas gracias. Saludos a la diputada. Iris, un gusto saludarla. Una experta, Iris. Diputada, sobre lo que ha comentado Iris sobre la base de este análisis de la necesidad de contar con una ley de protección de datos personales, ¿qué otros elementos ustedes están planteando en este anteproyecto de ley? Efectivamente, tenemos habeas data. Mucha gente dirá, bueno, ¿por qué habeas data? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir exactamente que el habeas data debe ser utilizado para garantizarles a las personas su preservación de su intimidad, de su privacidad y de su honra. Esto es absolutamente necesario. Iris hablaba de la facilidad y la rapidez con que ahora se transmiten los datos personales. Bueno, eso es así, pero nosotros debemos garantizar que no se le vayan a vulnerar ni que vayan a ser utilizados para hacer negocios. A mí no me gusta el término de petróleo porque da una imagen errónea sobre lo que son los datos personales y lo pone más como una mercancía. Los datos personales es algo que tiene que ver con la honra, la dignidad, la privacidad y la intimidad. ¿Qué es lo que hace de los datos personales que le tenga un valor económico? Son los volúmenes. Sus datos personales valen algo, sí, pero solos no. Se necesita que existan volúmenes y aquí entra todos los temas de análisis de Big Data, de inteligencia artificial, para que vayan configurando perfiles, ventas, etcétera. También hay que cuidar mucho que estos datos personales, por ejemplo, las profesiones quieren que las leyes tengan ciertos artículos para luego ellos mostrarse como proveedores de esos servicios a las empresas. Eso no lo podemos permitir en una ley que lo que busca y cuya finalidad es la protección de los datos de las personas, como lo dice el artículo 1. La presente ley tiene por objeto de la protección integral de los datos personales de las personas naturales en cuanto resulte pertinente, indistintamente en la forma en que se almacenen y resguarden, se encuentren en posesión de particulares o de personas jurídicas o entidades públicas y privadas. ¿Qué quiere decir esto? Su récord de salud. Su récord de salud es absolutamente un dato personal. Pero el récord de salud lo tiene todo el sistema público, lo tienen sus médicos. Eso hay que resguardarlo, no puede ser compartido con nadie. Igual su récord bancario, por eso ahí tenemos el récord crediticio, la ley de récord crediticio. Yo estoy de acuerdo con Iris en que esta ley va a tener otras consecuencias, si son reformas a otras leyes que tienen referencias a datos personales. Perfecto. Para poder ir ordenando. El Salvador va a tener un sistema muy ordenado
de Derecho de Nuevas Tecnologías. Las universidades van a tener que comenzar a enseñar a sus alumnos el derecho de nuevas tecnologías, porque de lo contrario, pues estaríamos quedando también obsoletos en el sistema de educación superior. Hemos llegado al final, diputada. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Ahorita voy a la Asamblea a presentar con mis colegas una nueva ley de acceso universal a Internet o acceso digital universal. Esto es bueno para las mujeres y para la economía, ya que si no tienen Internet en sus casas, pues sus facultades de desarrollarse económicamente trabajando desde sus hogares, y si sobre todo se quedan en sus casas, se limitan. Esto es una cosa necesaria, es que todo el pueblo salvadoreño tenga acceso a Internet, reconocido como un derecho humano por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y así lo plasmará esta ley. Bien, con esto cerramos. Será hasta mañana. Les espero aquí en República con un nuevo tema. Buenos días. Fuerte abrazo.